Continuando con la parte de condiciones límite, una vez que ustedes ya hayan identificado la geometría y hayan hecho un buen bosquejo, ¿sí? ¿Qué quiere decir bosquejo? O sea, ustedes ya han llevado un gráfico el enunciado de su problema. O sea, digamos, me ha dicho, no sé, se tiene una pared que aquí está, digamos, aislada. Un ejemplo, estoy diciendo esto, está aislado. Y acá se tiene lo que es convección. O sea, tengo acá lo que es un fluido. Tengo H y T infinito. Además me dice que la pared genera calor. Ah, ya, entonces puede tener el Q minúscula, velocidad de generación. Listo, ya tengo todo el planteamiento, ¿no? Ya le han llevado un bosquejo y te dice que el espesor de la pared es L. Ya han bosquejado todo. Entonces, ya saben qué coordenadas vamos a usar, coordenadas rectangulares. Entonces, lo único que tienen que hacer ahora es plantear las condiciones límite. ¿Sí? Entonces, existen muchos tipos de condiciones límite. El más sencillo es el más fácil, ¿no? Temperaturas conocidas. A ver, antes en condiciones límite, acá solamente vamos a analizar lo que son las fronteras, ¿sí? Las fronteras, ¿sí? Fronteras. Tienen que entender qué son las fronteras. En este caso, fíjense su bosquejo. ¿Cuáles son las fronteras? En este caso tengo esta primera frontera acá y acá tengo otra frontera. Son dos fronteras diferentes. En el cilindro, en el interior del cilindro tengo una primera frontera y en el exterior del cilindro tengo otra frontera. Son dos fronteras diferentes. Vámonos para la esfera. En la esfera, fíjense, acá tengo una primera frontera en el interior y en el exterior tengo otra frontera. ¿Sí? Por eso se dicen condiciones de frontera, porque se analizan en puntos específicos del cuerpo, o sea, puntos claves. Pueden ser, digamos, el centro geométrico o puede ser una frontera, como en este caso. ¿Sí? O acá tal vez puedo analizar el centro geométrico, o sea, acá, por eso les decía eso, la referencia es importante poner, ¿ya? Entonces, el caso más fácil es el de lo que es las temperaturas conocidas en las fronteras. Para esto voy a hacer ejemplo con una placa, o sea, ustedes pueden extrapolarlo para un cilindro o una esfera, es lo mismo. Entonces, ¿qué tal si yo tengo acá una placa? Aquí está. De largo o de espesor L, perdón, espesor L. Entonces, ustedes saben que es un problema no simétrico, porque el enunciado te dice que al comienzo de la pared se tiene una temperatura T1 y al extremo de la pared se tiene T2. O sea, el enunciado te da estas temperaturas de dato. No, no te estás inventando nada. El enunciado te dice que esas temperaturas tú las conoces. Entonces, siempre y cuando tú las conozcas, puedes plantear las condiciones de frontera. Más adelante les voy a enseñar a plantear lo que son las pseudo condiciones de frontera. Eso nos va a ayudar mucho a resolver los problemas. ¿Ya? En este caso solamente es una condición de frontera porque ya tienes conocidas estas dos temperaturas. Las conoces. El enunciado te dice. Te puede decir, se tiene una pared de 5 centímetros de espesor en la cual la cara interna está a 20 grados y la cara externa está a 5 grados. Hallar el perfil de temperaturas. Si se sabe que la conductividad es constante, digamos. ¿No ve? Entonces ahí ustedes lo que van a hacer es, pues, ya, tengo una pared. Entonces en los extremos tengo dos temperaturas que yo conozco. Perfecto. Entonces acá plantean sus condiciones de frontera o condiciones límite, que es lo mismo. Entonces fíjense que ustedes, como saben que es un problema no simétrico, pueden ponerse su referencia aquí, al extremo. O sea, para mí esto va a ser 0 y para mí esto va a ser L. ¿No ve? O sea, el extremo va a ser x igual a 0 y el final va a ser x igual a L. Entonces, ¿qué pondrían acá? Si x vale 0,
la temperatura es T1. Y si X vale L, la temperatura ¿cuánto es? T sub 2. ¿No ve? Esas serían mis condiciones de frontera. Estas dos. En X0 T1 y en XL T2. ¿Ok? Pero repito, siempre y cuando ustedes conozcan estas temperaturas, el enunciado les dé, ahí recién plantean sus condiciones de frontera, de esta manera. Si no, o sea, si tuviera otro caso, serían pseudo condiciones de frontera, no condiciones de frontera. Eso vamos a ver más adelante. Temperaturas conocidas en las fronteras. Es el caso más sencillo, ¿sí? Más fácil. Ahora vamos a ver otro caso un poco más complicado, que son cuando es una frontera convectiva. ¿Ya? Frontera convectiva. O sea, recuerden ustedes que las ecuaciones diferenciales que me salen acá, en este tipo de problemas, son de segundo orden. ¿Sí? O sea, digamos, por una placa plana, ustedes vamos a hacer el balance de energía y demás, digamos, llegamos a esto. Es una ecuación de segundo orden porque tiene dos derivadas. Entonces, si ustedes resuelven esta ecuación, seguramente les va a dar así, su solución general. Entonces, fíjense que yo siempre voy a tener dos constantes. Por eso necesito dos condiciones de frontera. ¿Sí? Si tuviera tres constantes, tres condiciones. Cuatro constantes, cuatro condiciones. ¿Me entienden? El número de constantes es igual al número de condiciones de frontera que necesitan. Y además es igual al orden de la ecuación diferencial. Para perfiles de temperatura siempre vamos a ver segundo orden. Nada más. ¿Ok? Eso es importante. Entonces, frontera convectiva. Solamente en este caso voy a analizar una frontera, porque la otra, pues, igualmente voy a hacer una pared. La otra puede ser cualquiera. Lo bueno de esto es que se combinan. Digamos, acá puedo tener una temperatura conocida y acá puedo tener convección. O puede estar aquí aislado y aquí tengo convección. O aquí puede estar aislado y aquí puedo tener una temperatura conocida. O sea, lo único que pasa acá es que las condiciones de frontera se combinan, se podría decir. Nada más. Por eso yo acá solamente voy a hablar de una frontera convectiva. ¿Ya? Igual, digamos acá es x igual a 0 y acá va a ser x igual a L. Lo que pasa en esta cara no me importa porque solamente estoy analizando yo la frontera convectiva. Igualmente puede estar aquí en x0, yo lo estoy haciendo en xl, porque para mí es más cómodo, digamos, para enseñarles. Entonces acá obviamente ustedes van a tener un fluido, ¿sí? Un fluido. Siempre cuando el enunciado les hable de fluidos, ya piensan en convección. Entonces acá ustedes tienen un fluido. Y el fluido siempre va a tener H y su temperatura T infinito. Nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden decir acá? Fíjense que ustedes acá van a tener lo que es un flujo de calor por conducción. Una densidad de flujo de calor por conducción. Y en la frontera, en esta frontera, o sea, en esta cara, aquí, ¿qué creen que va a pasar? Con todo ese calor que es conducción, se va a volver convección. O sea, este mismo flujo de calor se va a volver una densidad de flujo de calor por convección. ¿Ok? Eso es lo que pasa en las fronteras. Como la energía se conserva, todo el calor por conducción se va a volver convección. Ahora, también pueden trabajar con calor, flujo de calor por conducción. Es lo mismo, es la misma idea. Igual, el flujo de calor por convección. El Q minúscula es densidad de flujo. El Q mayúscula es flujo. ¿Ok? Entonces aquí igual, va a pasar el mismo fenómeno. En esta frontera, el flujo de calor se va a transformar de conducción a convección. Y de conducción a convección, lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pueden decir acá? Facilito. Condiciones de frontera. ¿Cuál va a ser? En X0 puede ser cualquiera. Ya les había dicho. Lo único de esto que cambia es que se combinan. En este caso, mi convección está en X igual a L. Entonces, en X igual a L, ¿qué va a pasar? El calor por conducción, pero este calor siempre va a estar evaluado en un punto. En este caso está evaluado en X igual a L, en esta frontera de acá.
evaluado en X igual a L va a ser igual al calor por convección. Igual si quieren le ponen evaluado en X igual a L. ¿Sí? En este caso estoy trabajando con densidades de flujo. Ahora, ustedes igual pueden trabajar con flujos de calor. El flujo de calor por conducción evaluado en X igual a L va a ser igual al flujo de calor convectivo en X igual a L. O sea, no va a haber diferencia, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden la explicación que les había dado aquí arriba de lo que es el área de transferencia de calor en convección. Aquí arriba hemos explicado esta parte. Aquí está, ¿no ve? Entonces, si se dan de cuenta, el área de conducción va a ser igual al área de convección, ¿no ve? Porque el flujo de calor, recuerden que se da en la cara lateral, digamos, ¿no ve? Aquí está, ahí está el flujo de calor. Entonces, obviamente, si esto ustedes lo proyectan así, pues se va a formar esta área, ¿no ve? Y es la misma área de convección, ¿sí? Entonces, las áreas siempre se van a ir, se van a simplificar, en este caso. Ok, entonces igual ya hemos visto la ley de Fourier y demás cosas. Entonces, ¿qué más? Digamos, yo estoy asumiendo que mi flujo de calor está yendo de izquierda a derecha. Entonces, ustedes saben que acá, ahora aquí viene algo importante. El enunciado no me dice o no me da de dato la temperatura de la pared. O sea, aquí ustedes saben que vamos a tener una temperatura de pared, TS. No es dato. O sea, el problema en ningún momento me menciona la temperatura de pared. Entonces ustedes como condición de frontera no van a poder utilizar. No se puede utilizar. ¿Ok? Condición de frontera. No se puede utilizar. Pero vamos a utilizar como una pseudo condición de frontera. ¿Ya? Pero antes de explicarles eso, ustedes tienen que desglosar estos flujos de calor. Entonces aquí decimos si X es L, ya les había dicho, es lo mismo. Entonces calor por conducción menos K por el área, pues nada que ver porque es densidad de flujo por el gradiente de temperaturas evaluado en X igual a L es igual al calor convectivo. H por la diferencia de temperaturas. En este caso estoy diciendo que la temperatura de pared es mayor a la temperatura del fluido. Entonces sería TS menos temperatura infinito. ¿Listo? Así sería. Pero ahora chicos, el detalle es, esto yo podría hallar, esto igual, bueno, eso tengo de dato siempre, esto tengo de dato, y esto de acá, este amigo de acá, no lo conozco. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo relacionarlo? Ahora aquí planteamos lo que es la pseudo, aquí vamos a poner pseudo condición de frontera. ¿Ya? Para la pseudo condición de frontera, pues utilizan un valor que es obvio, ¿no? Que si X es L, la temperatura es TS. ¿Sí? Esto, como tal, no puede entrar al perfil TS porque no es dato, pero me va a ayudar a resolver el problema. Entonces, aquí está. Ustedes han planteado, aquí está su condición de frontera, su frontera convectiva les va a llevar a esto. Aquí ustedes saquen esto. Pero no tenemos TS, no pasa nada. Plantean su pseudo condición de frontera, que es esto. Y listo. Obviamente al resolver problemas vamos a ver cómo vamos a utilizar la pseudo condición de frontera. Pero esa es la idea general de una frontera convectiva. ¿Sí? Ya. Ahora vamos a ver otro tipo de fronteras, que es una frontera con generación. ¿Ya? Una frontera con generación. Mejor, en los más comunes voy a poner al comienzo ya. Una frontera aislada, mejor. Frontera aislada. Ya. Entonces, una frontera aislada. Esto hemos visto acá una frontera convectiva. Acá vamos a ver una frontera aislada. Entonces, ¿qué quiere decir una frontera aislada? Quiere decir que ustedes, ya les había dicho, yo voy a hacer para placa. Ustedes lo pueden extrapolar para cilindro o esfera, es lo mismo. ¿Ya? Digamos, yo tengo acá lo que es un aislamiento térmico.
Esto es un aislante. ¿Sí? Aquí está, mi aislante. Entonces lo mismo, ¿no ve? Tienen su pared de espesor L. Esto va a ser x igual a 0 y aquí va a ser x igual a L, ¿no ve? Sí, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Porque ustedes están poniendo su referencia aquí al comienzo. Esto es x. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que va a pasar es lo siguiente, ¿no? Ustedes tienen aislamiento. Entonces, acá ya les había dicho, en XL puede haber cualquiera de los otros casos que ya hemos visto. No, no me importa. Ya solamente voy a analizar la frontera aislada. Entonces, condiciones de frontera ponemos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Con azul mejor. ¿Cuáles van a ser mis condiciones de frontera? Mi condición de frontera va a ser la siguiente. Si x es 0, obviamente estamos analizando las fronteras, ¿no ve? X0 y XL. Dos condiciones límite, dos constantes. Si x vale 0, ¿qué va a pasar? Como está aislado, la densidad de flujo de calor por conducción evaluada en x igual a 0 va a ser 0. También pueden trabajar con flujo de calor. El flujo de calor por conducción evaluado en 0 también va a ser 0. Al final es lo mismo, ¿sí? Entonces ustedes acá reemplazan la ley de Fourier, o sea, va a tener x igual a 0 menos k por el gradiente de temperaturas evaluado en x0 es igual a 0 y acá va a ser menos k por el área, pues por eso es lo mismo, da igual, porque se va a ir todo. ¿Qué estarían hallando? Estarían hallando que el gradiente de temperaturas evaluado en x0 vale 0. Eso sería su condición límite. Esto. Listo. Ya está. Eso es una frontera aislada. Obviamente asumimos que no van a existir pérdidas de calor. ¿Sí? Listo. Ahora veamos otro tipo de fronteras. Frontera con flujo de calor. Ya. Es una frontera con flujo de calor. O sea, ¿qué quiere decirte esto? Este es un caso amplio. Digamos, yo tengo acá una pared, igualmente una pared. O a ver, lo haremos con un cilindro mejor. O sea, es lo mismo, chicos. Es lo mismo, o sea, no va a cambiar nada, solo son ejemplos. Tengo un cilindro hueco, digamos. Ahí está. Donde acá adentro va a ser R1 y acá afuera va a ser R2. Entonces el enunciado me dice, se tiene una tubería que transporta un fluido viscoso, la cual debe calentarse para que el fluido disminuya su viscosidad, ¿sí? Entonces la tubería se envuelve con una resistencia, o sea, acá van a tener una resistencia térmica. Ahí está. Esto digamos que sea una resistencia. Y esta resistencia tiene una potencia P, te dice. Una potencia P. La resistencia. ¿Sí? Ah, ya. Entonces vos sabes que la potencia P es como un flujo de calor. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si el radio es igual a R2, el calor de la resistencia, si gustan, va a ser igual al calor por conducción, evaluado en R igual a R2. ¿Sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Acá ya te da de dato como un flujo de calor, porque esto va a ser igual a un flujo de calor, ¿no ve? Te está dando de dato un flujo de calor. Entonces, ustedes, obviamente, vamos a analizar lo que son las fronteras. Vamos a analizar esta frontera de acá.
esa frontera vamos a analizar, chicos. Entonces, en esa frontera, ¿qué es lo que va a pasar? Que este calor Q necesariamente va a tener que ser igual al calor por conducción. ¿No ve? O sea, estamos igualando los flujos de calor porque debe conservarse la energía. Entonces, eso estamos haciendo, simplemente. Entonces, el calor de la resistencia te dice que es una potencia P. Calor por conducción menos K por el gradiente de temperaturas. En este caso va a ser radial. Y aquí me falta el área, ¿no ve? Menos K por el área. Obviamente, a ver, esto lo vamos a poner así. Menos K por el área. Pero este flujo está evaluado en R2. El área evaluada en R2 por el gradiente de temperaturas. Evaluado en R igual a R2. ¿Sí? Listo. Eso estamos diciendo acá. Y así sería la condición límite. ¿Sí? Reemplazando la ley de Fourier y demás. Así sería de esta manera, chicos. ¿Sí? Listo. Esta sería mi condición límite. La cosa es que se conserve la energía. Nada más. Ahora, ¿qué pasaría si ustedes tienen acá un, un cilindro, digamos, igual? Un cilindro, pero en este caso parado. Un cilindro hueco. Igual, sus dimensiones acá van a ser R1 y acá van a ser R2. Entonces te dice que aquí adentro del fluido hay un gas. Ya, aquí adentro hay un gas. Obviamente esto va a ser así, ¿no ve? Aquí va a haber un gas que genera calor. El gas genera calor, eso lo ves. Gas genera calor. No genera el cuerpo, genera el gas en su interior. Entonces, obviamente este gas va a tener una velocidad de generación, digamos, ¿no? Un QG, el gas, pero no el cuerpo. Entonces, es la misma idea que aquí arriba, es lo mismo. ¿Cuál sería aquí la condición de frontera? Condición de frontera. Le he puesto aquí abajo igual, vamos a poner condición de frontera. ¿Cuál va a ser acá la condición de frontera? Lo mismo, chicos, o sea, vamos a tener que si el radio es igual a R1, el calor que va a generar todo este gas, eso aquí lo vamos a dibujar, todo el calor que va a generar ese gas, flujo de calor que va a generar el gas, se va a transformar en un calor por conducción, ¿sí? En esta frontera. Entonces, el calor generado por el gas, el flujo de calor que genera el gas, va a ser igual al flujo de calor por conducción evaluado en R igual a R1. ¿Sí? Listo. Eso sería. Eso sería todo. Ahora, ¿cómo pueden hallar el flujo de calor? Seguramente les va a dar, no sé, un QG, una velocidad de generación. ¿No ve? Seguramente les va a dar una velocidad de generación. Entonces aquí ustedes pondrían, como es un calor generado, si les he explicado arriba, velocidad de generación por el volumen. ¿Qué volumen sería? El volumen donde está contenido el gas, digamos, ¿no ve? El volumen de un cilindro va a ser pi R1 al cuadrado por la longitud. Va a ser igual al calor por conducción. Ustedes saben que el flujo de calor no es densidad de flujo, es flujo, va a ser menos K por el área de conducción. 2pi R1 por L, porque el área de conducción está evaluada en R1, por el gradiente de temperaturas, evaluada en R1. Entonces acá, ¿qué se va a ir? El pi con el pi, el L con el L, R1 con R1. Entonces acá, ahí me sirve el gradiente. Entonces acá despejan el gradiente. Va a ser igual a menos QG por el radio 1 entre K. Entre 2K, ¿no ve? Este 2K va a venir a dividir. Y esta sería su condición de frontera. Si el radio es igual a R1. Esa sería su condición de frontera, chicos. Esta. Listo.
Pero, o sea, lo que quiero que se entienda es que deben ustedes saber interpretar cuando les da un flujo de calor conocido. Ese flujo de calor conocido, pues lo tienen que igualar al calor por conducción. Aquí arriba me daba una potencia. Aquí abajo me decía que un gas genera calor, pero no el cilindro, el gas genera calor. Son cosas diferentes. ¿Ya? Fronteras con flujo de calor. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Cuerpos macizos, eso vamos a ver rapidito. ¿Ya? Cuerpos macizos que generan calor. Cuerpo macizo, o sea, ya no va a ser un cilindro o esfera hueca, van a ser un cilindro macizo, o sea, un cilindro macizo y una, digamos, esto es un radio R o una esfera maciza que generan calor. ¿Sí? O sea, voy a tener una velocidad de generación QG. Voy a tener velocidad de generación QG. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Como está generando calor, si se dan de cuenta, ¿dónde va a ser la temperatura máxima? Siempre. Va a ser máxima siempre en el centro geométrico. ¿Sí? Entonces, ustedes plantean sus condiciones de frontera y dicen, en el centro geométrico, o sea, en R igual a 0, ¿qué es lo que va a pasar? Que la temperatura va a ser máxima. Y ustedes saben por máximos y mínimos, cuando es máxima, tenemos que igualar el gradiente de temperaturas. En ese punto lo igualamos a 0, porque es un máximo. ¿No ve? Y listo, esa sería su condición de frontera. Siempre y cuando el cuerpo sea macizo y genere calor. Entonces, o sea, es lógico, ¿no ves? Si tienen una resistencia que genera calor, siempre en su centro geométrico la temperatura va a ser máxima. Es el donde va a estar más caliente, si gusta. ¿Sí? Listo. Es eso nomás. Y aquí en el exterior, digamos, en R igual a R, pues puedo tener otra condición, que puede ser cualquiera de las que hemos visto acá. Generalmente, pues podría ser una frontera convectiva, digamos. Entonces, así nomás los problemas se van combinando. ¿Sí? Ahora, veremos para cuerpos en serie. ¿Ya? Cuerpos en serie. Ya, cuerpos en serie, ¿qué quiere decir? Que yo tengo un cuerpo seguido de otro cuerpo. O sea, digamos, yo tengo acá una pared que sea L1. Y acá tengo otra pared que sea de longitud L2. Sí, tengo dos paredes. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal, digamos, que esta pared genere calor? Te dice QG. Esta segunda pared no hace nada. No genera nada. Ahí nomás. Entonces, ahora la pregunta es acá, ¿dónde me pongo mi referencia? No pueden poner al medio porque no es un problema simétrico. Entonces, moral nomás vamos a tener que poner al comienzo, ¿no ve? Aquí. Ahí tendríamos que poner la referencia. ¿Sí? Esta que sea mi pared A y esta va a ser mi pared B. Y esta va a ser mi interfase entre A y B. Entonces, para cuerpos en serie, puede ser cilindros, esferas en serie, no importa. Lo más importante es analizar la interfase. ¿Sí? O sea, en estas fronteras acá y acá pueden haber cualquiera de las condiciones de frontera que ya habíamos visto. ¿Sí? Aquí puede estar, digamos, aislado, aquí puede haber convección, no me importa. ¿Sí? Cualquier cosa puede haber ahí. Pero en cuerpos en serie, ¿qué es lo importante? Analizar la frontera. O sea, la frontera entre ambos cuerpos, esto de acá. Lo vamos a hacer con rojito. Esa frontera vamos a analizar. Esto lo llamamos la frontera entre los cuerpos. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Si x es igual a L1, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Facilito, ¿no ve? Ya yo creo que ya deben darse cuenta. Acá yo voy a tener un calor
una densidad de flujo de calor por conducción de A, y en la frontera todito se va a volver para B, calor por conducción para B. También lo pueden hacer con flujos de calor. Yo estoy haciendo con densidad de flujo. Ya saben que es lo mismo, porque el área va a ser la misma, no va a cambiar. Entonces aquí dirían que el calor por conducción para la pared A evaluado en X igual a L1 tiene que ser igual al calor por conducción para B evaluado en X igual a L1. ¿Sí? Esa es mi condición de frontera. Esa es. Pero además podemos utilizar otra condición de frontera, que es básicamente la que aquí les he explicado. Una frontera con flujo de calor conocido. Es básicamente este caso, fíjense. En este caso, ¿quién está generando calor? La pared A. Entonces, todo el calor que genere A lo va a aprovechar B. Entonces aquí diríamos que el calor generado por la pared A, evaluado en X igual a L1, va a ser igual al calor, no densidad de flujo de calor por conducción de B, evaluado en X igual a L1. Pueden utilizar cualquiera de estos dos, eso les digo, cualquiera de estos dos pueden utilizar. Pero este es el general, ya, este es como que el todoterreno, ¿sí? Ese es para cualquier caso. Para cualquier caso, ¿sí? En cambio, este es más especial. Se utiliza siempre y cuando el QG, la velocidad de generación, sea constante, ¿ya? Repetimos, siempre van a utilizar este cuando la velocidad de generación sea constante. Si tengo un problema raro que la generación de calor es variable y demás, utilizan el de arriba, el que es para cualquier caso. Si no, se utilizan este. Ahora acá podemos analizar las pseudo condiciones de frontera. Porque recuerden que esto de acá son condiciones de frontera, no son pseudo condiciones de frontera. ¿Sí? Entonces, ahí esto lo... Pucha, ya a ver. Ya. Esto era para cualquier caso. ¿Sí? Ahora este habíamos dicho que es más especial, ¿no ve? Siempre y cuando la velocidad de generación de calor sea constante. ¿Ya? Si tenemos ese caso, ahí recién podemos utilizar este. ¿Qué quiere decir que es constante? Puedo decirles que el QG, no sé, es Q sub 0 por E a la menos A por X. Y es variable, si dan de cuenta el QG es una función de X. Entonces ahí utilizarían el primero. Pero si solamente me dijera que el Q es QG nomás, así constante, utilizan el segundo, es más fácil. ¿Sí? Es eso, chicos. Nada más. ¿Ya? ¿Qué más? Esas serían las condiciones de frontera, eso no hemos anotado. Sería condiciones de frontera. Obviamente ustedes ya tendrían que analizar por separado el cuerpo A y el cuerpo B. ¿Sí? Ya. Porque les había dicho, en los extremos, en las fronteras, pues ahí ya es todos los casos que habíamos visto. Puede ser cualquiera de esos casos. Ahora veremos la pseudo condición de frontera. ¿Cuál sería la pseudo condición de frontera? Estoy analizando la interfase, que si X es igual a L1, la temperatura de A va a ser igual a la temperatura de B.
siempre se va a cumplir eso en las interfaces. Las temperaturas son iguales. ¿Sí? Listo. Eso sería todo, ¿no? Ahora, pues, bueno, una última condición de frontera que, bueno, es como la de convección, con radiación, ¿ya? O convección más radiación, ¿sí? Lo mismo, chicos, ¿qué pasaría si ustedes tienen una pared, ¿ya? Donde acá me dice que tengo los alrededores, con una temperatura de los alrededores, ¿ya? Y a la vez tengo convección. Digamos, acá tengo un fluido que va a tener H, temperatura infinito. ¿Sí? Tengo una pared, ahí citos. Aquí está. De espesor L, digamos. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es analizar por la interfase, ¿no? Acá, esta interfase vamos a analizar. Entonces, es lo que ya hemos visto, ¿no? La densidad de flujo de calor por conducción en esta frontera se va a dividir en dos caminos. En una densidad de flujo de calor por convección y una densidad de flujo de calor por radiación. Entonces aquí dicen, si X es igual a L, el calor por conducción evaluado en X igual a L va a ser igual al calor por convección en X igual a L más el calor por radiación evaluado en X igual a L. Ahora, si quieren, hacen igual con flujos de calor, no va a pasar nada porque las áreas se van a ir. ¿No ve? Esta área de la interfase pues es la misma para todos, ¿no? Esta área de acá. Esta. Es la misma para todos. Entonces acá pues ustedes reemplazan Fourier, reemplazan Newton y reemplazan la ecuación de calor para radiación. Ahora, ¿qué pasaría si no hay convección? Pues esto lo hacen, no hay, pues. Entonces el calor por conducción es igual al calor por radiación. ¿Qué pasa si no hay radiación? Pues es una frontera convectiva de toda la vida. ¿Sí? Listo, con esto estoy explicándoles todas las condiciones de frontera que vamos a ver. No hay más. Esas son las más comunes, se podría decir. ¿Ya? Pero ¿cuál es el chiste acá? El chiste es que siempre los flujos de calor se conservan. Segundo, que en las interfaces las temperaturas son iguales, ¿no ve? Nada más, ¿sí? Entonces en el siguiente video vamos a explicar lo que es los siguientes pasos para resolver estos problemas.